Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, agradecido con el Señor nuevamente por darnos la oportunidad de dar estas cortas reflexiones. Y bueno, estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Hoy vamos a ver versículo 8 y versículo 9. Vamos a extraer tres enseñanzas o tres reflexiones importantes de estos dos versículos. Pero primero vamos a leer los versículos y luego vamos mirando estas cortas reflexiones o tres reflexiones para aplicación a cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra allí en Romanos 1, versículo 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de todos vosotros siempre en mis oraciones. Ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿vale? Y está hablando a la iglesia de Roma. Entonces, en versículo 8 extraemos la primera reflexión, que es la fe de los romanos está siendo divulgada o es divulgada por todo el mundo conocido en su momento. De esto trata este versículo. La iglesia de Roma, bueno, tenía una gran fe y era conocida y era famosa por su fe. Y entonces recuerdo allí en Santiago donde dice la palabra que la fe se muestra a través de las obras. ¿Bien? No es que por obras nos salvemos, no, sino que la fe se muestra a través de las obras, o las obras evidencian esa fe que yo tengo. Entonces parece ser que los romanos tenían una gran fe y la demostraban con grandes obras, porque esas grandes obras que ellos hacían evidenciaban o daban testimonio de que era una iglesia de mucha fe, de bastante fe. Entonces, a manera de aplicación, ¿cómo es nuestra fe? ¿De qué se habla en nosotros? ¿Qué dice nuestra familia? ¿Qué dicen en el trabajo? ¿Qué dicen mis amigos, mis compañeros o mis hermanos? ¿Qué dicen de mi fe, de mis obras, de mis actos? Y podemos preguntarnos cada uno de nosotros, mis actos, mis obras, mi actitud, mi forma de ser, ¿habla de mi fe? ¿Qué dicen mis obras de mi fe? Porque por mis obras, por mis frutos, seré conocido. ¿Cómo me conocen? Bueno, aquí a la iglesia de Roma se le conocía como una iglesia de suma fe. Tenía bastante fe. Bueno, en el versículo 9 sigue hablando el apóstol Pablo, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio. Entonces, el segundo punto es que Pablo era un siervo del Señor Jesús y que predicaba el evangelio. Y predicar el evangelio de Jesucristo por donde iba era que vivía el evangelio. Y predicamos nosotros el evangelio por donde vamos, vivimos el evangelio. Bueno, el apóstol Pablo dice que él servía en el evangelio del Señor Jesucristo. Y un tercer punto, otro punto era allí en el mismo versículo 9, que el apóstol Pablo hacía mención de la iglesia de Roma en todas sus oraciones. Oraba constantemente teniendo en cuenta a la iglesia de Roma. En todo momento. Podemos meditar y reflexionar sobre nuestro tiempo de oración. Tenemos bastantes tiempos de oración donde hagamos mención de nuestra iglesia, donde nos congregamos, hagamos mención de nuestros hermanos, de las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de las necesidades que tiene la iglesia. Bueno, en el versículo 9 vemos dos necesidades. La necesidad que tiene el mundo, la cual Pablo percibe y se lanza al mundo a predicar el evangelio. Entonces es siervo de Dios predicando el evangelio porque ve la necesidad afuera en el mundo. Y en el mismo versículo 9, Pablo ve una necesidad dentro de la iglesia de Roma. Y hay que tener en cuenta que Pablo no ha llegado a Roma ni la primera vez. Los distingue porque ha escuchado de ellos, pero sin embargo él ora por esa iglesia porque sabe que tienen necesidad y ora constantemente
por aquella iglesia. Entonces también ve una necesidad hacia adentro de su iglesia. Que nosotros hoy podamos predicar el Evangelio y ser conscientes de la necesidad que hay en el mundo, en Bogotá, en nuestra familia, en nuestro trabajo, universidad, colegio, Transmilenio, en la calle, que podamos ser instrumentos de Dios para llevar ese Evangelio. Y segundo, que también seamos conscientes que nuestra necesidad, nuestra comunidad, nuestros hermanos y hermanas también tienen una necesidad. Tenemos necesidad de orar por nuestra iglesia, de ahí que nos reunimos los miércoles para orar por la iglesia y orar para que el Evangelio llegue a las personas que no conocen a Cristo. Y que también que nuestro testimonio y nuestra fe sea divulgada por nuestros frutos y por nuestros actos, para que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad y que toda la gloria se la lleve el Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por su atención. El Señor les continúe bendiciendo a todos nosotros. Amén.